Señor bendiga nuestras vidas, hermanos. Voy a invitarles, así como estamos sobre nuestros pies, a orar, pidiendo a Dios su dirección y que Él hable a nuestras vidas lo que Él ha preparado para nosotros en esta tarde. Les invito a orar. Padre bendito, gracias damos por esta invitación que nos ha hecho para estar en este lugar, Señor, buscando de su palabra, de su presencia en nuestras vidas. Y porque también, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, usted ha puesto este deseo en nuestros corazones de reunirnos y de encontrar palabra viva, Señor, para nuestras vidas. Como dice Hebreos, Señor, que su palabra, que es como una espada de dos filos, pueda penetrar, Señor, hasta lo más profundo de nuestras vidas, que discierna las intenciones del corazón y de la mente, Señor, y nos permita encontrar en ella algunas bases, Padre, para poder cambiar algunas cosas que hay en nuestra vida, que seguimos siendo necios, Señor, en algunos momentos. Seguimos siendo personas difíciles delante de usted. Y que usted nos permita, Señor, identificar aquellas áreas que tienen que ser cambiadas, transformadas por su presencia. Y nos permita, Padre, ser hombres y mujeres agradables delante de usted. Ponemos en sus manos, Señor, nuestras vidas y pedimos de su bendición para lo que hemos de estar escuchando en esta tarde. Y sobre todo, Padre, que usted bendiga en estos momentos, Señor, a cada uno de los que aquí estamos y estarán llegando. Como cada ocasión que me permite compartir en algún lugar, Señor, yo pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, pueden tomar sus lugares. Voy a invitarles a mantener por ahí la palabra de nuestro Dios abierta en el capítulo número 3 del libro de Hebreos. He titulado a la prédica que hoy estaré compartiendo con ustedes, lleva por título, Obstáculos para la bendición de Dios. ¿En qué sentido ahorita estaré hablando a través de este pasaje? La mayoría lo tenemos allá abierto. Lleva por ahí como título el reposo del pueblo de Dios. Realmente el pasaje habla acerca de un reposo que Dios quería dar al pueblo, pero este pueblo se niega a recibir ese reposo por causa de algunas cuestiones que obstaculizan de alguna forma la bendición de Dios para la vida de ellos. Es el tema al cual quiero tratar. Este pasaje, hermanos, no sé si lo notaron, pero si tu Biblia trae referencia cruzada, te va a llevar a un pasaje manejado en el libro de Salmos 95, si mal no recuerdo. Si quieren, vamos a Salmo 95, está completamente casi exacto, solamente se trae algunas palabritas más, pero el Salmo 95 va a hacer referencia precisamente a o Hebreos hace referencia a Salmo número 95. Dice la palabra de nuestro Dios, me voy a permitir leerlo nada más como parte de ello, no me voy a permitir leer desde el verso número 1, dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas, suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Y luego viene el verso 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y luego viene la sección que está metida en Hebreos, dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masá, en el desierto donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Este pasaje es una referencia. Ahora, si podemos ir a esta referencia, no es una referencia necesariamente de Salmos, sino en el tiempo en el que estuvo el peregrinaje del pueblo de Dios, los 40 años en el desierto. Es parte de los motivos. Mi hermano Manuel por ahí el viernes en Departamentos con Varones, él hablaba acerca de por ahí un tema que estaba tocando y tocó esta parte, ¿no? Tal vez la trayectoria que al pueblo hebreo le hubiera costado de donde salieron, que es la tierra de Egipto, hacia la tierra prometida, algunos días caminando, duran 40 años vagando por el desierto. ¿Cuál fue la razón? Precisamente fue parte de no aceptar la bendición de Dios sobre sus vidas, y eso implicó que hubo algunas consecuencias que ellos pagaron por ello. El pueblo había coartado la bendición de Dios para sus vidas y
padecieron las consecuencias de ello, es decir, vivieron algunas consecuencias por causa de esa desobediencia que implicó en algún sentido coartar esa bendición de Dios sobre la vida de cada uno de ellos. Muchas de las bendiciones, hermanos, tenemos que ser conscientes de ello. Muchas de las bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas tal vez no tienen un precio, no tienen un costo sobre nosotros, pero hay otras bendiciones en particular que sí tienen un costo para nuestras vidas. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, el sol, dice la Escritura, sale para buenos y malos, y eso no podemos cambiarlo. Cuando hablamos acerca del aliento de vida, Dios lo derrama sin pedirnos nada a cambio de ello. Pero cuando hablamos de la bendición de Dios ya derramada sobre nuestras vidas en algunas cuestiones, estas sí tienen algún precio que tú y yo debemos de pagar a conciencia, con conocimiento pleno y con una actitud reverente para hacer aquello que Dios demanda sobre nuestras vidas. Por ejemplo, la Escritura nos dice, alguien quiere vivir larga vida, ¿qué tiene que hacer? Honrar a su padre y a su madre, es decir, un mandamiento que hay con promesa. Cuando hablamos de algunos de esos bendiciones de Dios, algunas de ellas tienen en particular condiciones que Dios dice, si tú cumples eso, entonces yo te doy aquello que te he prometido, pero si tú desobedeces o no cumples con la parte que te corresponde, yo no estoy obligado tampoco a dártelo. La tierra prometida era una promesa que Dios había hecho al pueblo, pero el pueblo tenía que obedecer a Dios en todo lo que Dios mandara. Lamentablemente el pueblo no hace lo que Dios pide, y eso coarta la bendición de tal forma que lo que pudo haber conseguido en algunos días o meses, le lleva hasta 40 años, porque el pueblo era un corazón duro, difícil, complicado, que no quería sujetarse ni someterse a lo que Dios había establecido. El pasaje por aquí de Hebreos tiene un doble significado. Va a hablar acerca de lo que fue el pasado, las consecuencias que algunos vivieron de no entrar en el reposo. Recuerdas que en una ocasión Dios permite que miles de judíos o de hebreos mueran en ese camino del desierto por la desobediencia que ellos tienen. Yo digo, está hablando acerca de un pasado, pero tiene una aplicación para nuestra vida el día de hoy cuando hablamos acerca de la salvación de la persona. Dios dice, también he llamado a ti para entrar a ese reposo, que está hablando ya de un reposo perfecto. Recordemos que Hebreos, hermanos, quien hemos leído Hebreos, hace una alusión al Antiguo Testamento en muchas cuestiones para dar aplicaciones espirituales sobre el día de hoy. Por ejemplo, pone a Jesucristo superior a los ángeles, superior al sistema sacrificial del Antiguo Testamento, superior a la ley misma, porque va a hablar o hacer alusión a algunas cuestiones que en el pasado se vivieron, diciendo ahora el nuevo pacto en el que estamos es mucho mejor que el pacto que vivieron algunos de los antepasados, pero esta cosa Dios sigue demandando lo mismo de nosotros. Y creo que hoy en día hay por lo menos dos cosas que ahorita voy a estar tocando a lo largo de la predicación, que impiden la bendición de Dios sobre nuestra vida, porque nosotros mismos somos socarrones, cabeza dura, no sé cómo quieras llamarnos, pero obstaculizamos en algún sentido lo que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas y nos dice no estás listo para recibirlo, y va a tardar más de lo que tal vez tú quisieras por el corazón duro que tú tienes o el corazón duro que tenemos. Este pasaje, hermanos, tuvo una aplicación, como decía, en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero la sigue teniendo el día de hoy. Dios sigue hablando a nuestras vidas por medio de este pasaje, por lo menos en dos cosas que yo quiero tocar dentro de la prédica. Te voy a invitar a que vayamos, no quiero perder tanto tiempo aquí, ya que hoy tenemos cena del Señor y hay que invertir un poquito más de tiempo también en esa parte. Me gustaría que me acompañaras a ver por lo menos dos obstáculos que encuentro, que pueden impedir, hermanos, la bendición de Dios sobre nuestra vida. Nos vamos por ahí al pasaje que estamos, que es Hebreos capítulo número 3, y hay dos palabras que llaman mi atención, que se van a ir repitiendo durante este pasaje. Comienza diciendo por ahí el capítulo número 3, y voy a abrir por ahí la primera sección dentro de esto, que sería el verso número 12. No sé si ubicamos por ahí una palabrita que va a llamar la atención y va a aparecer continuamente dentro de este pasaje. Dice el verso número 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Qué dice de qué, hermanos? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Creo que esta parte, hermanos, es una parte interesante, porque una de las cuestiones que impide la bendición de Dios sobre nuestra vida precisamente es la incredulidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo contrario a creer, en pocas palabras. Alguien que tiene un corazón duro para no hacer caso y no creer lo que Dios ha prometido,
lo que Dios ha dicho para nuestras vidas. Y quiero decirte que hoy, aunque seamos creyentes o nos consideremos como discípulos, creyentes, como quieras llamarlo, en nuestro corazón en algunos momentos somos incrédulos a algunas de las cosas que Dios ha dicho que hará sobre nosotros. Y batallamos un poquito o mucho con esto, como batalla mucha gente hoy en día. La Escritura me parece que es clara, hermanos, y dice que la fe es necesaria para alcanzar la misericordia de Dios. ¿Recuerdas Hebreos 11:6? Lo conocemos muy bien. Y nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, no es el único pasaje que nos hace ver esto. Hay otros pasajes, por ejemplo, en Santiago, y Santiago nos dice que aquel que pide algo delante de Dios, pero duda qué pasa con su vida, no espere recibir nada a cambio, porque está dudando de aquello que ha pedido a Dios y cree que Dios no puede darlo. Por eso la parte de la incredulidad creo que sigue presente en nuestras vidas. Si Santiago escribe acerca de ello, si el escritor mismo de Hebreos habla acerca de ello, la incredulidad, hermanos, ha estado presente casi desde el inicio de la vida en este mundo hasta el día de hoy, porque somos desafiados día tras día para seguir manteniendo la convicción que creemos en algunos sentidos. Y hay gente que poco a poco la incredulidad va abarcando su vida. Vienen algunas dudas, se van metiendo en nuestra cabeza y poco a poco esas dudas empiezan a decirnos, y si no es cierto esto, si no es cierto aquello, y empezamos a dudar, llegando a un ambiente de incredulidad, algunos otros en el sentido de no creer aquello que Dios ha dicho. Ahora, ¿qué hace la duda según el versículo, hermanos? Nos dice claro también que la duda nos lleva ¿a qué? O la incredulidad nos lleva ¿a qué? Apartarnos de Dios. Es la realidad. ¿Por qué mucha gente que decía creer ya no está hoy en las filas del cristianismo? Porque realmente hay incredulidad en sus vidas. Entonces, muchos de ellos que he platicado en algún momento, algunos dicen, es que no sé si realmente la Biblia dice la verdad o hay algo más detrás de ello. No sé si realmente el Dios en el que creemos es el Dios verdadero. Es decir, la incredulidad ha llegado a abarcar sus corazones de tal forma que les ha separado y distanciado de Dios. Lo que sucedió en el Antiguo Testamento es la realidad plena con el pueblo judío. Un pueblo que había visto infinidad de milagros, desconfía de la palabra de Dios y se llama ser incrédulo ante lo que Dios había dicho. Para ejemplo, hermano, tenemos varios botones dentro del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para ellos. ¿Recuerdas por qué el pueblo hace un becerro de oro y se pone a adorarlo? Yo digo incredulidad. Dios le había dicho a Moisés que subiera porque iba a entregar con él algo, y el pueblo dura 40 días sin ver a su líder, y en ese momento ponen un nuevo líder y le dicen a Aarón, ponte a hacer algo porque resulta que Moisés no baja. Y yo digo, ¿no se llama eso ser incrédulo? Es decir, no confiar en lo que Dios les había dicho que iba a hacer, y viene una desconfianza en ellos y les lleva a apartar su corazón delante de Dios para desviarse tras un ídolo en lugar de estar siguiendo al Dios verdadero. Esa realidad, hermanos, es una realidad que muchos vivimos el día de hoy. Uno de los problemas más graves que enfrentamos el pueblo de Dios fue este, y lo sigue enfrentando, y lo ha enfrentado por mucho tiempo. La incredulidad es algo que llena el corazón de algunos de nosotros poco a poco, y esto nos hace ir apartándonos poco a poco de la persona de Dios, porque ya no confiamos, ya no creemos, ya no vivimos en plenitud, ya no en algún sentido estamos con convicción como antes la teníamos, y poco a poco nos vamos distrayendo y nos vamos alejando. Por eso dice la Escritura que la incredulidad, tú y yo nos alejamos literalmente de Dios. Ahorita voy a tocar la otra parte, la adelanto de una vez porque la otra es la desobediencia. En la incredulidad yo me aparto de Dios, y en la desobediencia Dios me aparta de Él por desobediente precisamente. Pero en ambas cuestiones sucede lo mismo. Es decir, hay un alejamiento de la persona de Dios. Aquí yo lo provoco por la incredulidad, y yo soy quien poco a poco me voy alejando. Y en la desobediencia es Dios quien dice, así de esta forma no puedes estar cercano a mí, porque mis hijos no pueden ser desobedientes. Ahora quiero ser sincero con ello, hermanos, realmente ambas cosas son pecado. La incredulidad y la desobediencia son pecados. Llevan a lo mismo, pero las vivimos de forma diferente. Y tal vez una puede llevar a la otra en algún momento. Pero lo que sí quiero ser claro aquí es lo que el pasaje nos dice. Mucha gente dice en el versículo 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. La incredulidad nos aparta de Dios, pues nos comportamos como no creyentes en muchas de las ocasiones. ¿Sabes?
Hace tiempo compartí una prédica con ustedes que se llamaba Cristianos viviendo como ateos, ¿no? Si mal no recuerdo, o algo por el estilo, donde hablaba acerca de creyentes verdaderamente que decimos creer en Cristo, pero actuamos como si Dios no viviera en nuestras vidas. Y le hemos dado una connotación al ateísmo que el ateísmo no tenía, pero se la dimos nosotros. El ateísmo no quiere decir que Dios no exista, es una persona que vive sin Dios. ¿Sí me explico? Es decir, porque no podemos hablar de un Dios que no existe, porque Dios existe. Pero el ateo vive como si Dios no existiera. Es más, le hemos dado una connotación que ni Satanás tiene. No sé si puedo explicarme con esto. Satanás es un creyente, no salvo, pero creyente. Él cree que Dios existe. Pues el ateísmo que nosotros manejamos hoy en día le ha dado una connotación que no es, porque dice Dios no existe. El ateísmo no sostiene realmente esto, sostiene que alguien vive sin Dios porque no cree en ese Dios. No tanto creo que Dios no exista, sino no cree en ese Dios que los demás creen. Pues quiero decirte que cuando hablamos de la incredulidad es lo que nos lleva a vivir en algunos momentos esa incredulidad, a vivir vidas como si Dios no estuviera presente en nosotros, como si Dios no estuviera ahí, y nos vamos alejando poco a poco de Él sin notarlo tanto hasta que nos damos cuenta que estamos demasiado lejos de aquel Dios que decíamos antes adorábamos, de aquel Dios que en algún momento antes servíamos, de aquel Dios que predicábamos y poco a poco nos fuimos alejando, como el pueblo judío lo hizo en algún momento. Poco a poco se va alejando de ese Dios por su incredulidad, por la dureza que hay en su corazón, y se va apartando, no confiando de la misma forma como antes confiaba en ese Dios, no teniendo la misma convicción que antes tenía, y en algunos momentos buscando hasta otras deidades, porque eso realmente es la incredulidad. Hemos dejado de creer en Dios por creer en otras cosas diferentes, porque hemos suplido a Dios en nuestras vidas de alguna forma. Yo digo, el pueblo judío lo vive en el Antiguo Testamento en muchos sentidos. Recordarás que en algunas ocasiones judíos quitaron a Dios de ahí y pusieron a Baal. Algunos judíos quitaron a Dios de ahí y pusieron al becerro de oro. Algunos judíos o hebreos quitaron a Dios de ahí y pusieron cualquier otra cosa en ese lugar. Pues tristemente, hermanos, hoy en día esa incredulidad nos priva de vivir hoy en día bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros, porque no queremos creer en lo que Dios ha derramado y las promesas que ha hecho sobre nuestras vidas. Hoy muchos creyentes somos tentados para desconfiar de la veracidad de Dios, y es lo que Satanás busca y buscará en la vida del creyente, meternos de alguna manera el pie para decirnos realmente lo que tú crees es la verdad. Realmente lo que tú estás confiando, ¿crees que te puede llevar a una eternidad? Y empieza a vivir Satanás su parte, su labor en el corazón y en la mente nuestra para alejarnos de ese Dios en el que creemos. Y cuando Dios hace esto, hermanos, perdemos las bendiciones que Dios determina para nuestras vidas o tiene preparadas para nosotros. Déjame, te pongo algo, ¿no? Como ejemplo de ello. En el Antiguo Testamento quiero remontarme al capítulo 3 de Génesis. ¿Recuerdas que Dios le da algunas indicaciones a Adán y a Eva? Y les dice por ahí que podían vivir en el paraíso o en el huerto del Edén. Para toda la vida podían estar ahí. Pero llega Satanás, y ¿recuerdas cuál fue la labor de Satanás? Mira, según yo entiendo, la labor de Satanás no era que ellos comieran el fruto prohibido. Eso fue la consecuencia del desconfiar de la voz o de la palabra de Dios, en pocas palabras. Porque llega y les dice, con que Dios te ha dicho esto, pero Dios no te dijo otras cosas que tuvo que haberte dicho. ¿Y qué surge en Eva y en Adán, hermanos? La duda. Y ellos dicen que si realmente a lo mejor es como la serpiente dice, y Dios nos escondió algunas cosas. ¿Y qué lleva a hacer a estos hombres? Simple y sencillamente, la incredulidad los lleva a comer de algo que Dios le dijo no hagas. Porque desconfiaron de la palabra de Dios. En muchas ocasiones esa situación le llevó a ellos, a Adán y a Eva, perder la bendición de disfrutar de la comunión con Dios, de vivir en el paraíso y otras cuestiones más que había preparado para ellos, pero la bendición fue coartada por el obstáculo de la incredulidad en sus vidas. Y podemos hablar de varios ejemplos en el Antiguo y Nuevo Testamento que llevaron a lo mismo. Hoy en día lo mismo sucede. Hay muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Creo que la bendición más grande que Dios ha derramado sobre nosotros es la comunión con Él.
¿Y sabes lo que intentará Satanás? Destruir esa comunión de una u otra forma. Meternos ideas en la cabeza, desconfiar de la palabra de Dios, meternos confusión y duda, porque lo que está buscando precisamente es crear una incredulidad en nuestra vida para coartar las bendiciones que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Tristemente, hermanos, muchas personas pedimos a la gente creer en algo que ni nosotros creemos. No sé si has notado esto y te voy a decir, a lo mejor puedes decir, no, pastor, eso no, nosotros no, ahorita te voy a decir que sí, a través de ejemplos. Alguien está enfermo y viene a pedirte un consejo. Normalmente somos re buenos para decirle a la gente lo que la gente puede hacer. Y le decimos, es que tú necesitas confiar en Cristo y Cristo puede sanarte, Cristo puede hacer esto o aquello. La pregunta no es lo que yo le digo a la gente, sino qué sucede cuando yo me encuentro en la enfermedad. ¿Realmente creo lo que yo le digo a la gente? Y yo digo, es ahí donde tenemos el grande problema muchos de nosotros. Viene alguien con problemas matrimoniales y te decimos, mira, en Cristo puedes encontrar solución a tus problemas. Si tú eres creyente y tu esposa fuera creyente o tú y tu esposo fueran creyentes, la vida sería otra cuestión. Yo te pregunto, ¿creemos eso en el momento de la dificultad, en el problema matrimonial tú y yo, porque somos creyentes? Pero ¿creemos eso o solamente se lo decimos a la gente? Lo creemos para ello, pero no lo creemos para nosotros. Y cuando no lo creemos, hermanos, yo digo, ese es un problema porque nos estamos coartando de la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y la mayoría de la gente somos muy buenos para dar consejo. Un consejo que creemos puede ayudarlos a ellos, pero no creemos que pueda ayudarnos a nosotros en algunas ocasiones. Y sabes, aquí aplica lo que dice Santiago. Si ni lo crees, no lo pidas porque no lo vas a recibir. Porque quien duda no puede recibir algo porque aquel que se acerca a Dios cree que es necesario o le es necesario que crea que Dios es real y que la persona es galardonadora o recibirá la recompensa que está buscando o la bendición que está pidiendo. Si no lo crees, posiblemente eso que tú estás diciendo no llegará. ¿Y cómo se llama eso? No recibir la bendición por un obstáculo llamado incredulidad. Quiero ir a un segundo punto, hermanos, dentro de aquí, que es muy parecido, pero sí quiero diferenciar un poco. En el verso número 18, podemos seguir leyendo, pero en el verso número 18 aparece algo, y en el 19 volvemos nuevamente a la incredulidad. Dice el verso, voy a leer desde el 16. En esta parte o en esta sección, que es la segunda parte, voy a leer del verso 16. Aquí yo solamente tengo el 18, pero voy a leer del 16 en adelante. Dice el capítulo 3, verso 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Es decir, ahí está dando la respuesta, ¿no? Hace varias preguntas y llega a una conclusión. ¿Quiénes son los que no entrarán en el reposo? ¿O quiénes fueron los que no entraron en el reposo? La conclusión a estas preguntas, hermanos, es una. Y la respuesta es los desobedientes. Y luego dice el verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Es decir, va pegada una con otra, pero quiero diferenciar aquí. Como segundo obstáculo para la bendición de Dios sería nuestra desobediencia. Ahora, no solamente lo marca este pasaje. Si podemos ir al Antiguo y Nuevo Testamento, encontraremos una consecuencia directa sobre la desobediencia. ¿Recuerdas lo que Dios le dice a Josué? Si tú cumples con la ley y no te apartas de ella ni a derecha ni a izquierda, todo lo que tú pidas, todo lo que hagas, todo lo que busques, te irá bien. Y él hablaba acerca de la conquista de la tierra prometida. Pero había una condición, la condición era no apartarte de la ley ni a derecha ni a izquierda, es decir, seguir todo lo que Dios había establecido. Si tú cumples con esto, prosperará, le dice a Josué. ¿Sabes cuál fue el problema del pueblo judío? Que nunca, ni ellos ni nosotros podemos permanecer en obediencia plena siempre. Ese es un problema para todos, hermanos. Ahora, la persona, voy a dar un pensamiento mío, este no es bíblico, sino creo, es un pensamiento que creo. Batallamos más con la desobediencia que con el creer. Déjame te digo por qué digo esto. Si tú vas a cualquier cultura, cualquiera, México, Sudamérica, Europa,
Asia, donde quieras. La gente siempre busca creer en algo, no siempre cree en el Dios verdadero, pero siempre está buscando creer en algo. Si tú vas a los archivos de hace cientos de años en nuestro país, existían aztecas, olmecas, zapotecas y todos los que terminen en casa al final casi, y encontrarás que todos ellos tenían deidades que adoraban, porque parecería que en el corazón del hombre siempre hay ese deseo de búsqueda de una deidad para adorar. Tristemente ellos adoraron a quien no conocieron y eran dioses falsos. Tú y yo conocemos al Dios verdadero, por eso digo que el ser humano siempre intenta creer en algo. Y si no pone a Dios va a poner su propia vida, pero en algo va a creer. Pero el problema mayor no es el creer, sino el problema mayor es la obediencia. Porque es ahí donde todos tenemos el mismo problema. Somos desobedientes por naturaleza, porque es la naturaleza caída que todos tenemos. Siempre tendemos a desobedecer, siempre tendemos a lo malo, siempre tendemos a ir en contra de la autoridad establecida, y es algo que cualquier persona lo vive continuamente. La desobediencia fue uno de los principales problemas, hermanos, desde el inicio del mundo, juntamente con la incredulidad. Dios había dado órdenes a Adán y a Eva de lo que tenían que hacer y lo que no debían de hacer. Cuando Eva y Adán son tentados y terminan accediendo, el problema mayor fue que desobedecieron algo que Dios les dijo, no hagas. Y ellos terminaron haciendo lo que ellos quisieron en lugar de hacer lo que Dios quería. ¿Cómo se llama esto? Desobediencia. Y el ser humano parece que por cortados de la misma tijera, porque es la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros, que heredamos desde Adán y la hemos traído y la seguirá trayendo las próximas generaciones, siempre tenderemos a la desobediencia y a desafiar la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Pues esa desobediencia, dice la Escritura, fue algo que coartó la bendición de Dios sobre el pueblo. Porque cuando desobedecieron, entonces ahí la bendición cesó y ya no hubo algo más para ellos. De tal forma que muchos no entraron al reposo que fue la tierra prometida por la desobediencia que manifestaron durante 40 años en el desierto. Dios decía esto y ellos decían lo contrario y hacían lo contrario a lo que Dios había establecido. Tú recordarás esto hasta en la comida. Dios les dijo, lo que ustedes van a recoger es esto todos los días, una ración de maná, no más que eso. ¿Y recuerdas lo que hizo el pueblo? Agarró itacate. Es decir, agarró más de lo que debería, porque creyeron que a lo mejor no iba a surgir el séptimo día o no alcanzarían como ellos esperarían en algún momento. Que al día siguiente, ¿qué tal que si no caía el maná del cielo, aunque no fuera el séptimo día, cualquier otro día? Y empezaron a desobedecer tanto en eso como en otras cuestiones más. Las leyes que Dios dio, hermanos, en el desierto fueron rotas por ese pueblo de dura cerviz, dice la Escritura. Era un pueblo necio, un pueblo duro. Y me encanta decir esto del pueblo judío, pero la realidad es que lo que ellos son es lo mismo que yo soy. ¿No se has notado esto? Nos encanta hablar cosas malas de la gente. Y cuando hablamos del pueblo judío decimos pueblo necio, pueblo terco, dura cerviz, corazón duro. Pues yo digo, haz de cuenta que estoy escupiendo al aire porque todo eso soy yo. Es la realidad de mi persona. Y aún el hecho de ser creyente el día de hoy, por eso la gracia de eso es necesaria, porque no soy perfecto y sigo siendo desobediente. Pero en su gracia cubre aún mis pecados, cubre mi desobediencia. Aunque esto no implica que yo siga queriendo vivir de la misma forma, tengo que ser mejor delante de Dios. Pero la realidad, hermanos, es que seguimos batallando con la desobediencia aún como creyentes. Desafiamos a Dios constantemente en algo que Él ha dicho no hagas y nosotros lo hacemos, o en algo que Dios ha dicho haz y yo no quiero hacerlo. Y seguimos desafiando a Dios el día de hoy. Todos los seres humanos constantemente, en forma natural, desafiamos la autoridad de Dios constantemente en nuestras vidas. No conozco un ser humano, un creyente, un hijo de Dios o un miembro de una iglesia que no desafíe la autoridad de Dios en su vida. Todos lo hacemos de una o de otra forma. Ahora, hermanos, debemos entender algo. Dios nunca estará obligado a bendecirnos, ya que nunca hemos respetado el pacto que Dios estableció. Por eso Él no está obligado. Derrama bendición sobre nosotros no es por lo bueno que seamos, es por su pura gracia y misericordia, es la realidad.
¿Sabes? Cuando hablamos acerca de la justicia, a veces malentendemos la justicia de Dios. Y algunos creemos que yo merezco lo que merezco porque Dios es justo, yo merezco eso. No, olvídate, si mereciéramos algo, lo he dicho en muchas ocasiones, mereceríamos la ira de Dios sobre nosotros. Pero no tenemos la ira de Dios, tenemos su misericordia y su gracia sobre nuestras vidas, no por algo que merezcamos, sino porque es un Dios grande. Por eso digo, Dios nunca estará obligado a bendecirnos. Si lo hace, es por misericordia, porque tú y yo nunca hemos cumplido con el pacto de obediencia delante de Él, como lo hizo el pueblo judío, tampoco lo cumplió. Y a pesar de ello, Dios le dio la tierra prometida. Yo te pregunto, ¿Josué y Caleb eran perfectos para entrar a la tierra prometida? No, solamente no fallaron tanto como otros. Y es la realidad para nosotros, a lo mejor no fallamos tanto como otros, pero seguimos siendo en el mismo punto desobedientes. Seguimos mereciendo la misma ira de Dios sobre nosotros. Y yo digo, esta desobediencia, hermanos, coarta la bendición de Dios, es un obstáculo para que la bendición de Dios pueda venir sobre nuestra vida. Porque decía ahorita, hay mandamientos que tienen ordenanzas. Y si quiero recibir el beneficio, tendría que cumplir también con lo que el mandamiento me pide. Pero resulta que no quiero hacer lo que me pide, pero sí quiero la consecuencia de eso. Es imposible que alguien pueda recibirlo. Pero si Dios lo da es por su pura gracia, hermanos. Pero esto coarta la bendición de Dios sobre nosotros. El hecho de ser hijos de Dios, hermanos, o tener el Espíritu Santo, no elimina nuestra naturaleza caída completamente. No elimina mi tendencia a la desobediencia como a algunos nos gustaría que fuera. Mira, esto lo he preguntado a Dios, ¿verdad? Y no tiene Dios por qué darme respuesta, pero es una pregunta que he tenido. ¿Por qué si el Espíritu Santo vive en mí, por qué Dios no cambió todo lo que había en mi corazón, en mi ser, de tal forma que hoy pudiera ser totalmente obediente a Él? Yo digo porque es parte del proyecto de Dios. Yo no tengo incumbencia ahí. Me gustaría que fuera de otra forma, pero no es así. Y hoy en día sigo batallando y por eso tengo que seguir dependiendo de Dios cada día en mi vida para agradarle en lo que hago y en lo que no hago también. Para que Él pueda tomarme como una persona grata delante de Él y darme de su bendición a pesar de que no la merezco, pero Él derrame su bendición sobre mi vida. Lo que el pasaje nos dice, y concluyo diciendo, hay dos obstáculos que aquí aparecen que fueron precisamente un obstáculo para la bendición de Dios hacia el pueblo, que era entrar en la tierra prometida: la incredulidad y la desobediencia. Hoy en día tú y yo seguimos batallando con los mismos. La invitación para nosotros, hermanos, es acerquémonos más a Dios, porque entre más nos acerquemos, más dependeremos de Él para eliminar estas dos cosas, no por completo, pero para que no se noten en nuestra vida, como mucha gente hoy se notan en su vida, por la lejanía que tiene con Dios. Y como digo, ambas distancian de Dios, o distancian de Dios. ¿Por qué digo esto? La incredulidad, les dije hace un momento, nos hace alejarnos de Dios. Y la desobediencia, ¿qué sucede con ella? No me aleja de Dios, sino que Dios me aleja de Él diciendo, no puedes ser desobediente delante de mí. Pero ambas causan una distancia entre Dios y nosotros. Al pueblo se le dice, cuidado de que no caigas nuevamente en eso. La invitación, hermanos, está en el verso número 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, ni de incredulidad, ni de desobediencia. Yo digo, creo que estamos en un buen momento para decirle al Señor, ayúdame en estas dos partes. Hay una frase que me fascina de la Escritura, cuando en los evangelios alguien dice, creo, pero ayuda mi incredulidad. ¿Sabes lo que dijo este personaje? Mi creer es imperfecto. Ayúdame en la parte que todavía necesito seguir creyendo. Y yo diría lo mismo hoy en día. Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Obedezco, pero ayuda mi desobediencia para que no sea así, sino que vaya en pos de lo que tú quieres para mi vida y no pierda las bendiciones que tú has dado sobre mi vida o derramas sobre mi vida día tras día. La invitación, hermanos, es
vayamos delante de Dios y digámosle: ayúdame en estas dos cosas en las que yo estoy batallando, porque seguirán persistiendo en mi vida cotidianamente. Oramos. Padre bendito, gracias damos, Señor, por esta oportunidad que nos da de meditar, Padre, en su palabra. Gracias porque en ella encontramos, Señor, que hay bendiciones, Padre, que usted derrama sobre nuestras vidas sin ningún requisito, sin ninguna condición. Pero hay otras bendiciones, Señor, que usted permite, Padre, que algunas de ellas sean condicionadas, que algunas de ellas, Padre, vayan con algunos requerimientos sobre nuestra vida. Y entendemos, Padre, que en muchas ocasiones esos requerimientos no son cumplidos de nuestra parte por nuestra incredulidad y por nuestra desobediencia. Y nos coartamos, Señor, la posibilidad de tener bendiciones maravillosas a nuestro alcance. Aún la propia relación con usted, Señor, cuando desobedecemos o no creemos como deberíamos, se crea una distancia entre nosotros y usted, Señor, por nuestra condición de pecado, por nuestra naturaleza caída, por nuestro pensamiento, Señor, que va en contra de lo que usted quiere y ha establecido para nosotros. Y le pedimos, Padre, que nos ayude en medio de ello. De verdad, Señor, creemos en nuestro corazón, confiamos en su palabra, pero de verdad decimos, como decía aquel personaje: Señor, ayúdame, creo, pero ayuda mi incredulidad. Permita que nuestras vidas estén cada vez más ligadas a su persona, Señor, y en base a ello nuestras vidas puedan reflejar el creer completamente, Señor, en su persona como debería de ser. Que podamos, Señor, creer en su palabra y en las promesas y en las bendiciones que ha derramado sobre nuestras vidas, para no privarnos, Señor, de vivir esas bendiciones cada momento en nuestras vidas. Y Padre, si hay desobediencia de nuestra parte aún, como creo que lo hay, Señor, ayúdenos, Padre, para ser obedientes, aunque nuestra mente, que nuestro corazón a veces quiera tender hacia otro lado. Permita, Padre, que su Espíritu Santo nos lleve a una vida de obediencia plena para poder ser agradables delante de usted. Gracias, Señor, por su palabra y por el desafío que nos presenta cada vez que la abrimos, porque hay cosas en las cuales necesitamos seguir avanzando. Y sin su ayuda, Señor, sería imposible. Es por eso que pedimos que nos ayude en medio de todo esto para poder ser hijos más agradables delante de usted, Señor. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.